¿Sabías que en México la corrupción no es solo un problema político, sino un agujero negro que puede llegar a devorar cientos de miles de millones de pesos de todos los ciudadanos? Es un monstruo financiero que se alimenta de nuestro dinero, de nuestro futuro y de nuestra dignidad como nación. Y mientras tú y yo pagamos impuestos y nos esforzamos por salir adelante, hay una red de poder, de cuentas secretas y de silencios cómplices que han convertido el robo del erario público en un arte macabro. Hoy, el nombre que resuena en este abismo es el de Enrique Peña Nieto y una cifra que desafía la imaginación: 600,000 millones de pesos. Sí, has oído bien. 600,000 millones. Un robo que hace parecer a otros escándalos como simples hurtos de poca monta. Pero hay algo más, algo que transforma este saqueo en una traición de dimensiones históricas. Mientras el país sufría, mientras los programas sociales se quedaban sin recursos, ese dinero, nuestro dinero, podría haber estado descansando, oculto y a salvo, en cuentas secretas en paraísos fiscales como Panamá. La pregunta que quema es: ¿dónde está ese dinero? ¿Quién lo tiene? Y sobre todo, ¿hay alguien con la voluntad política real de perseguirlo, de recuperarlo y de devolvérselo a los mexicanos? Las investigaciones más recientes apuntan a una luz al final de este túnel oscuro, y señalan directamente a la oficina de Omar García Harfuch como el origen de estas pesquisas que prometen no proteger a nadie, sin importar su cargo o su poder. Esto no es un rumor, no es una suposición. Es la investigación que podría definir el futuro de la lucha contra la corrupción en México. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás de lo que ya algunos llaman el robo del siglo? Porque esto no es solo una noticia, es la radiografía de un país que está decidido a dejar de ser víctima. Imagina por un momento lo que significa 600,000 millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, el escándalo conocido como la estafa maestra, que durante años nos dolió como uno de los mayores fraudes, implicó alrededor de 6,000 millones de pesos. El llamado huachicol fiscal es 100 veces más grande. 100 veces. Es una cifra que supera el presupuesto anual de varios estados de la República combinados. Es dinero suficiente para construir miles de hospitales, para pavimentar decenas de miles de kilómetros de carreteras, para proporcionar becas a millones de estudiantes o para financiar programas de alimentación para los más pobres durante años. En cambio, ese torrente de recursos públicos se esfumó. Y cuando hablamos de huachicol fiscal, no hablamos de un robo común. Hablamos de un esquema sofisticado, un saqueo sistemático a las arcas del Estado que operó en la oscuridad, aprovechando los resquicios de la ley y la complicidad de quienes debían vigilar. Este no es el drama de un solo hombre. Es la evidencia de una estructura de corrupción que se enraizó profundamente. Mientras esto ocurría, la vida cotidiana de millones de mexicanos se hacía más difícil. Los recursos para salud, para educación, para infraestructura, se tensaban o simplemente no llegaban. El costo de la corrupción, como documentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya se medía en miles de millones de pesos perdidos en gobiernos locales, afectando servicios esenciales. El huachicol fiscal lleva esa lógica a un nivel estratosférico, demostrando que el problema no es marginal, es central. Es el corazón de un sistema que permitió que la codicia de unos pocos prevaleciera sobre las necesidades de una nación entera. Y la gran incógnita, el misterio que mantiene en vilo a la opinión pública, es el destino final de ese océano de dinero. Aquí es donde el nombre de Panamá y los papeles de Pandora entran en escena, no como una teoría conspirativa, sino como una pista documentada en una de las filtraciones financieras más grandes de la historia. Porque la corrupción de alta esfera rara vez termina con fajos de billetes bajo el colchón. Su destino final suelen ser laberintos financieros diseñados para el anonimato y la impunidad. Los papeles de Pandora, una filtración de casi 12 millones de documentos, destaparon precisamente cómo las élites mexicanas y globales utilizan empresas de papel en paraísos fiscales para ocultar sus riquezas. Esta investigación periodística global reveló los nombres de más de 3,000 mexicanos vinculados a estas redes offshore. Y aunque el expresidente Enrique Peña Nieto no aparece directamente en los registros públicos de estas empresas, el secreto es, al fin y al cabo, el producto que venden estos paraísos. La filtración se expuso a sus aliados más cercanos y a empresarios beneficiados durante su gobierno. Por ejemplo, Ricardo Pierdant, el empresario que en 2014 pagó el impuesto predial de una lujosa casa en Miami propiedad de la entonces esposa de Peña Nieto, apareció vinculado a 3 empresas creadas en las Islas Vírgenes Británicas. Juan Armando Hinojosa, el polémico constructor de la llamada Casa Blanca, la mansión de $7 millones que adquirió la esposa del expresidente y que generó un enorme escándalo de conflicto de intereses, también figura la filtración con una sociedad constituida para operar con valores financieros. El patrón es claro y se repite a lo largo de la historia reciente. Grandes sumas de dinero público se desvían, y casi en un movimiento paralelo, surgen estructuras opacas en el extranjero que guardan fortunas de origen cuestionable. No es una coincidencia. Es el manual de operaciones de la corrupción transnacional.
¿A dónde crees que fueron a parar los 600.000 millones del huachicol fiscal? ¿Crees que se evaporaron? Las investigaciones sobre lavado de dinero indican que los flujos ilícitos suelen buscar refugio en jurisdicciones donde el secreto bancario es una ley, como Panamá. Esta conexión no es especulativa, es la ruta lógica que toda investigación seria debe seguir. Por eso, cuando se habla de recuperar el dinero robado, el camino invariablemente conduce a puertos financieros lejanos, a cuentas numeradas y a testaferros. Recuperar esos millones no es solo una cuestión de justicia simbólica, es una necesidad económica para el país. Es devolver a los ciudadanos lo que siempre les perteneció. Pero esta historia tiene un giro potencialmente transformador, un giro que podría marcar un antes y un después en la eterna batalla de México contra la impunidad. Las pesquisas sobre este monumental desfalco, según información confirmada, surgieron directamente de la oficina de Omar García Harfuch. Este dato es crucial. Harfuch, al frente de una dependencia de seguridad, no es un actor político tradicional en la escena de la fiscalización. Su involucramiento sugiere que las líneas de investigación han traspasado el ámbito puramente administrativo o contable para adentrarse en el terreno penal, en el de la inteligencia financiera y el seguimiento de activos. Es la clase de movimiento que pone nerviosos a los poderosos. No es casualidad que figuras de alto perfil político hayan reaccionado con alarma. Se ha hablado incluso de fuego amigo, una expresión que denota pánico dentro de ciertos círculos que se creían intocables. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, ha confirmado que muchas personas serán procesadas. La pregunta que flota en el ambiente es, ¿quiénes? Los rumores y las filtraciones periodísticas apuntan a un espectro amplio. Se ha mencionado la posible implicación de Adán Augusto, así como de otros pesos pesados como Rocío Nale, actual gobernadora de Veracruz y secretaria de Energía, o Horacio Duarte, secretario de Gobierno del Estado de México. Incluso el nombre de Mario Delgado, exdirigente nacional de Morena, ha salido a la luz en relación con presunta financiación irregular de campañas. Lo que esto revela es que el alcance de la investigación podría no conocer colores partidistas. Si las acusaciones se sostienen, estaríamos ante un esquema de corrupción que funcionó como una red que permeó diferentes espacios de poder. Esto es lo que hace que el caso sea tan explosivo, y a la vez, tan frágil. La presión para enterrarlo, para diluirlo o para limitarlo a chivos expiatorios de bajo nivel será inmensa. La historia reciente está llena de ejemplos de escándalos monumentales que terminaron en nada. El caso Odebrecht, que sacudió a toda América Latina con sobornos por más de $10 millones en México, no ha generado condenas significativas en el país, a diferencia de lo ocurrido en naciones como Brasil o Perú. La estafa maestra, con sus miles de millones perdidos a través de contratos amañados con universidades y empresas fantasma, sigue siendo un laberinto de impunidad donde el destino final del dinero permanece en la sombra. ¿Será este caso diferente? La promesa de caiga quien caiga ha sido el lema de muchos gobiernos, pero la realidad de los hechos ha sido, con frecuencia, la de caiga quien no tenga poder. La ciudadanía tiene motivos de sobra para el escepticismo, pero también para la esperanza cautelosa. Porque cuando una investigación de esta magnitud se origina en instancias dedicadas al combate del crimen, y no en la politizada arena de las contralorías, las posibilidades de llegar hasta las últimas consecuencias aumentan. El verdadero compromiso se demuestra con acciones, no con discursos. Y la acción de investigar desde la raíz, de seguir el dinero hasta Panamá o hasta donde sea necesario, es la única que puede restituir un ápice de credibilidad. Por eso te pregunto directamente, tú que estás escuchando esto, ¿crees en el cambio real o te has resignado a que los de arriba sigan operando con las mismas reglas? La diferencia la hacemos nosotros, la audiencia, los ciudadanos. Demuestra que estás comprometido con conocer la verdad detrás de estas noticias, por duras que sean. De lo contrario, dejarás claro que apoyas el silencio y la omisión en este conflicto milenario entre el poder y el pueblo. ¿Cuántos seremos los que busquemos la verdad hasta el final? Cada clic, cada vista, cada suscripción a este canal es un voto de confianza en el periodismo de investigación y una señal para los poderosos de que ya no pueden actuar en la oscuridad. Suscríbete ahora. Es gratis. No tienes excusa. Porque solo siendo muchos, solo siendo una voz imposible de ignorar, podremos exigir que los 600.000 millones regresen a donde nunca debieron salir. Ahora, profundicemos en el mecanismo del robo, porque para entender la magnitud de la recuperación, hay que entender la perversidad del saqueo. El huachicol fiscal no operó con violencia, sino con astucia burocrática. Siguió el patrón de otros grandes fraudes que han marcado la historia reciente de México. Uno de los métodos más recurrentes, como se vio en la estafa maestra, es el uso de empresas fantasma. Estas son compañías que existen solo en el papel, con domicilios que pueden ser una choza rural o una casa particular,
y cuyos representantes legales suelen ser personas humildes, a veces empleados o incluso amas de casa, que prestan su nombre por una pequeña suma o por un favor. A través de estas entidades ficticias, se canalizan contratos millonarios del gobierno. El dinero se transfiere, pero el servicio nunca se realiza, o se realiza a un costo irrisorio comparado con lo facturado. Luego, esos fondos comienzan un viaje complejo, pasando por múltiples subcontrataciones en una cadena diseñada para hacer imposible el rastreo. En cada eslabón, una empresa se queda con una comisión, lavando y diluyendo el origen ilícito de los recursos, hasta que el dinero parece limpiarse y estar listo para su uso o su exportación. Otro método, igualmente perverso, es la complicidad con instituciones públicas. En la estafa maestra, se descubrió cómo se explotaba un vacío legal para otorgar contratos directos, sin licitación, a universidades públicas. Estas instituciones, muchas veces con presupuestos ajustados, aceptaban los recursos para supuestos proyectos de investigación o servicios que no tenían capacidad de ejecutar. Inevitablemente, subcontrataban a otras empresas, iniciando la cadena de desvíos. La universidad obtenía un recurso extra, los funcionarios corruptos lograban sacar el dinero del erario con un velo de legalidad, y el dinero destinado a la educación o al desarrollo social terminaba en bolsillos privados. Este modus operandi muestra una corrupción que no es fruto del arrebato, sino de la planeación. Es un cáncer sistémico. El huachicol fiscal parece ser la evolución más audaz y dañina de estos esquemas, llevando la escala a un nivel que raya en lo surrealista. Recuperar dinero robado de esta manera es un desafío titánico. Requiere no solo de fiscales honestos, sino de especialistas en inteligencia financiera capaces de descifrar estas cadenas de transacciones, de colaboración internacional para levantar el velo del secreto bancario en paraísos fiscales, y de una voluntad política inquebrantable para enfrentar las resistencias internas. Cada peso recuperado es una batalla ganada contra un sistema diseñado para el despojo. Piensa en el impacto concreto en tu vida. Esos 600.000 millones de pesos no son una abstracción contable. Son hospitales y medicamentos, son escuelas con techos que gotean, son calles llenas de baches, son programas de apoyo a la tercera edad cancelados por falta de recursos. Es la frustración diaria de vivir en un país donde la riqueza parece evaporarse antes de tocar el suelo. El costo de la corrupción es la pobreza, la desigualdad y la desesperanza. Casos como el de Javier Duarte en Veracruz lo demuestran de manera sangrante. Mientras se desviaban miles de millones de pesos destinados a programas sociales y obras públicas, la población sufría carencias en servicios básicos. Su esposa, Karim Macías, fue señalada por desviar, solo ella, 112 millones de pesos a través de empresas fantasma. Imagina lo que se podría hacer con 600.000 millones. Es por esto que la posible recuperación de estos fondos, aunque sea parcial, no es un tema solo para economistas o politólogos. Es un tema de vida o muerte para la democracia y el bienestar de México. Si un fraude de esta magnitud queda impune, se envía el mensaje más destructivo posible, que robar al pueblo no tiene consecuencias, que la justicia es solo para los que no tienen poder. Por el contrario, si se logra una investigación exitosa, con recuperación de activos y sentencias ejemplares, se establecería un precedente histórico. Sería una demostración tangible de que los tiempos están cambiando, de que el Estado puede, de verdad, defender el patrimonio de sus ciudadanos. Esta lucha no es nueva. Escándalos como el Fobaproa, donde deudas privadas de banqueros se transformaron en deuda pública que pagamos todos los mexicanos, o el caso Odebrecht, mostraron la profundidad del problema. Pero cada generación tiene la oportunidad de definir su momento. Este caso, el huachicol fiscal, es esa oportunidad para la México actual. La pregunta es si la sociedad, si tú, estás dispuesto a seguir de cerca este proceso, a exigir transparencia y a no permitir que el caso se archive. La presión pública es el oxígeno que mantiene vivas investigaciones de esta naturaleza. Sin ella, incluso las intenciones más puras pueden sofocarse bajo el peso de los intereses creados. Y aquí es donde la conexión internacional se vuelve no solo relevante, sino crítica. El lavado de dinero, la última etapa del ciclo corrupto, es un delito global. Los fondos desviados en México no se quedan aquí, viajan. Como reveló la investigación del bufete Harris/Thaler en California, redes de lavado vinculadas al crimen organizado mexicano han utilizado empresas de bienes raíces en estados como Arizona para blanquear capitales y desviarlos a cuentas en Panamá. Esta investigación incluso señaló presuntos sobornos a funcionarios estadounidenses, mostrando cómo las redes de corrupción trascienden fronteras. Si el crimen organizado utiliza estos canales, es lógico pensar que la corrupción política de alto nivel, con montos mucho mayores, utilice rutas similares o aún más sofisticadas. Panamá, con su histórica tradición de secreto bancario, es un nodo clave en este mapa financiero oscuro. La recuperación de los millones robados por Peña Nieto de una cuenta secreta en Panamá,
como sugiere el título de esta noticia, no es una fantasía. Es el desenlace lógico que toda investigación seria debe perseguir. Pero lograrlo exige cooperación. Exige que las autoridades mexicanas presenten pruebas sólidas a sus contrapartes en Panamá, Estados Unidos y otros países, para solicitar el congelamiento y la repatriación de activos. Estos procesos son lentos, complejos y a menudo se topan con barreras legales y políticas. Sin embargo, son posibles. En los últimos años, hemos visto cómo otros países han logrado recuperar fondos de dictaduras o de casos de corrupción, devolviendo ese dinero a sus ciudadanos. México puede y debe hacer lo mismo. Cada millón recuperado de una cuenta en Panamá o en las Islas Vírgenes Británicas es un mensaje de que el mundo ya no es un escondite seguro para el botín de los corruptos. Por eso, cuando escuches que la investigación avanza, que se están siguiendo los rastros financieros, piensa que no se trata solo de un proceso legal. Se trata de una operación de rescate. Rescatar el futuro que nos fue robado. Si lo que estás escuchando te impacta, si te enoja, si te hace sentir una profunda indignación, entonces no puedes quedarte quieto. La pasividad es el cómplice perfecto de la impunidad. Haz clic en suscribirte a este canal en este momento. Es gratis. No tienes excusa. Al suscribirte, no solo recibirás las actualizaciones más importantes sobre este y otros casos cruciales, sino que estarás sumando tu voz a una comunidad que exige rendición de cuentas. Le estarás diciendo a los algoritmos, a los medios y a los propios actores políticos que hay un público masivo, atento e implacable que no se va a distraer con el siguiente escándalo mediático. Que queremos seguir el hilo hasta el final. Que queremos nombres, cifras recuperadas y sentencias. Tu suscripción es un voto de confianza en el periodismo de investigación y un acto de defensa ciudadana. No subestimes el poder de estar informado y de formar parte de una audiencia consciente. En la era digital, la atención es un recurso de poder. Decidir en qué invertirla es un acto político. Inviértela aquí, en contenidos que desafían el statu quo y que buscan destapar la verdad. Ahora, enfoquémonos en el presente y en lo que está por venir. La investigación del huachicol fiscal está en curso y, como todo proceso judicial, enfrentará obstáculos monumentales. Los acusados potenciales, personas con gran influencia y recursos, utilizarán todos los mecanismos legales, y quizá extralegales, para detenerla. Habrá recursos de amparo, batallas en los tribunales, campañas en medios para desprestigiar a los investigadores y a los periodistas. Es la hora de la paciencia y de la perseverancia. Pero hay un factor nuevo que podría inclinar la balanza: el contexto político. La presidenta Claudia Sheinbaum, según los reportes, ha respaldado estas investigaciones que surgieron de la oficina de Harfuch. Si este apoyo se mantiene firme y no cede ante las presiones internas de su propio partido o de coaliciones políticas, podría marcar un punto de inflexión. Sería la señal de que la promesa de la cuarta transformación de combatir la corrupción desde el poder, y no solo desde la oposición, se está poniendo a prueba de la manera más difícil posible. El caso se convierte, entonces, en un examen para el gobierno actual. ¿Está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, aunque eso implique enjuiciar a figuras poderosas que podrían haber sido aliadas en el pasado? La respuesta a esa pregunta definirá el legado de la actual administración en materia de justicia. Por otro lado, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes tienen un papel más vital que nunca. Organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que fueron clave en destapar la estafa maestra, deben mantener una vigilancia constante. Los ciudadanos debemos estar atentos a los intentos de opacidad o de desvío de atención. Este no es un caso que deba resolverse detrás de puertas cerradas. Requiere escrutinio público constante. Cada audiencia, cada documento liberado, cada avance debe ser monitoreado. Porque la historia nos enseña que los casos de corrupción mueren en la oscuridad y florecen en la luz. Nuestra tarea es mantener los reflectores encendidos. Finalmente, reflexionemos sobre lo que está en juego más allá del dinero. Se trata de la confianza, el bien más preciado y más erosionado en la relación entre el Estado y los ciudadanos. Cuando un gobierno no puede proteger el patrimonio nacional de sus propios servidores, o peor, cuando parece cómplice del saqueo, la desconfianza se convierte en la moneda común. La gente deja de creer en las instituciones, deja de pagar impuestos con convicción, deja de participar en los procesos cívicos. La democracia se vacía de contenido. Recuperar los millones robados es, en ese sentido, un acto de reconstrucción nacional. Es una forma de decir, este dinero es de todos, y lucharemos por él. Es un mensaje para las nuevas generaciones, para que no crezcan con la idea de que el éxito pasa necesariamente por la tranza, por la mordida, por el atajo corrupto. Es mostrar que hay otro camino, el del Estado de Derecho, y que aunque sea arduo y esté lleno de obstáculos, es posible recorrerlo. El caso huachicol fiscal puede ser el parteaguas.
Puede ser la demostración de que México ya no está dispuesto a ser la tierra de la impunidad. O puede convertirse en otro número más en la larga lista de fraudes gigantescos que quedaron en la nada. La diferencia la harán la persistencia de los fiscales, la valentía de los jueces, la independencia de los medios y, sobre todo, la exigencia constante de una ciudadanía informada y demandante. Nosotros, desde este espacio, nos comprometemos a seguir cada paso, a analizar cada giro, a preguntar lo incómodo. Pero necesitamos que tú estés ahí, del otro lado, demostrando que esto importa. Por eso, antes de que termine este video, quiero hacerte una última invitación, una que va más allá de un simple clic. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta vez será diferente? ¿Tienes esperanza en que se recupere el dinero? ¿O crees que el sistema es imbatible? Tu voz, tu perspectiva, enriquece este debate y le da fuerza a la discusión pública. No te quedes callado. Luego, haz clic ahora en el botón de suscribirse justo debajo del video. Si quieres descubrir más sobre lo que el futuro nos reserva en esta y otras batallas cruciales por la justicia y la transparencia en México, suscribirse es el primer paso. Y finalmente, porque la información es poder, haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla. Tenemos una investigación detallada sobre cómo funcionan exactamente los paraísos fiscales y por qué Panamá es tan especial para los corruptos del mundo. Entender el mecanismo es entender cómo se puede desmantelar. No te lo pierdas. La verdad no se encuentra, se construye. Y hoy, estamos construyendo juntos.